Ok, muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor. Te pedimos porque tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos revele en esta tarde-noche, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender este tema, Señor. Danos de tu palabra, alimentanos, Señor. Tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Y te pedimos, Señor, porque tú tomes el control, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, y estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a continuar con lo que estábamos leyendo. Si me acompañan abriendo su Biblia en Mateo 7, vamos a leer de los versículos del 1 al 6. Mateo 7, versículos del 1 al 6. Ya empezamos con el capítulo 7, del 1 al 6. ¿Qué tal? Del 1 al 6. Seguramente es el volumen de la bocina, ¿sabes? Siento que es el volumen de la bocina. Ahí está, a ver si no se reviente, pero bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer la lectura del 1 al 6. Dice así: trae por título el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido, os será medido. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Bueno, pues hasta ahí vamos a leer el día de hoy. Fíjense que pensando en el tema que nos toca el día de hoy, acerca de juzgar a los demás, y creo que todos hemos sido partícipes del juzgar. ¿Qué es juzgar? Para ustedes, ¿qué se les viene la palabra juzgar? Que hables mal de los demás, ¿no? Que estés juzgando por decir, yo Vicente le digo, ay Vicente, nada más viene aquí porque quiere venir, pero no, no, por decir, ay Vicente no vino a la iglesia, quién sabe, no, o sea, no sabemos por qué no vino, solo Dios sabe por qué no vino, así. Pero para mí es emitir sentencia, ¿no? Emitir un juicio. Así es. La palabra juzgar es sentenciar a alguien e imputarle algo que haya hecho, recriminarle. Y muchas veces nosotros nos damos esa libertad, ¿saben? Esa libertad de juzgar cuando nosotros ni siquiera somos jueces. El único que puede juzgarnos es Dios, ciertamente sí es Dios. Y sin embargo, fíjense que es importante este tema. ¿Por qué? Porque a veces podemos caer en el problema de estar juzgando a alguien. Me acuerdo mucho que Vicente decía, ¿no? Cuando una persona decía, no, tú, pero se van a ir al infierno, ¿no? Este, toda esa bolita se va a ir al infierno, ¿no? Y pocas veces uno se detiene al estar orando por ellos, al estar, pues, procurando a la gente, ¿saben? Porque a veces se hacen las cosas por ignorancia. ¿Cuántas veces nosotros no hicimos cosas por ignorancia, ¿no? Como la idolatría, por ejemplo. ¿Cuántas veces no traíamos cosas en nosotros? Como que, pues, como el ojo de venado, el atrapasueños. ¿Cuántas veces no pasamos hasta los huevos, sobre el cuerpo para que porque están haciendo males vibras, ¿no? Y cuántas veces no fuimos partícipes de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es importante esto? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando nosotros emitimos un juicio, nosotros tenemos que saber que nosotros no somos nadie para juzgar, ¿vale? Y me gustaría que me acompañaras, por favor, al libro de Santiago 4. Santiago 4, por favor. Y por ejemplo, cuando tú vas al Zócalo, ahí tú te puedes encontrar a muchas personas
que están haciendo limpias, ¿no? Tienen sus ramas pues bueno, a veces la gente lo hace por ignorancia, pero a veces juzgamos, ¿no? Ay, esos, ¿no? Se van a ir al infierno, o no sé, a veces así actuamos. Y la palabra de Dios dice que no debemos de juzgar al hermano. A veces nosotros decimos, eh, pensemos, no, no debemos de celebrar tales fiestas. Y tú queriendo según agradar a Dios, pero ¿qué tal cuando a lo mejor hablamos del prójimo? O estamos robando, o estamos mintiendo, o estamos en adulterio o fornicando. Entonces, a veces hay cosas más graves. Y decía la escritura, ¿por qué quieres sacar la paja de tu hermano cuando no ves la viga que tú traes en tu ojo? O sea, es aún mayor a veces el pecado que uno anda y nosotros queriendo sacarle al prójimo algo que hizo. Fíjate lo que dice 11 y 12 Santiago 4 11 y 12 Dice así, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hasta ahí vamos a leer. Dice la escritura que cuando tú juzgas, estás juzgando a la ley, porque tú te estás haciendo como si tú fueras juez, como si tú no la debieras. Por eso es importante que nuestra boca, hermanos, lo que diga, tengamos cuidado, porque escuchaba un testimonio, en esta semana me contaba mi esposa, de un predicador. Dicen que este predicador estaba en su oficina y de repente llegó un chico de la alabanza y venía con su instrumento porque ya lo iba a entregar. Y le decía al pastor, al predicador, vengo a hablar con usted. Y dice que estaba tomando una taza de café y dice, "Va, adelante, habla". Él pensando que iba a ser otra cuestión. Le dice, es que le vengo a entregar ya el instrumento, yo creo que ya me voy a salir pues, del ministerio porque pues le quiero confesar que soy homosexual y no puedo servir así. Dice que al momento este predicador le dio tanta tristeza el ver la condición de su hermano que antes de decirle, no, sí, adiós, vete, lárgate, dice que fue movido a misericordia, dice que se puso a llorar y lo abrazó. Y empezaron a charlar, total que hoy por hoy, ese hermano que se le dio la oportunidad de que siguiera con la condición de que no tuviera actos sodomitas, porque los homosexuales, pues obviamente sus relaciones sexuales son de esa forma, que no tuviera algo que le disgustara a Dios, que iban a estar en terapias, que iban a estar orando por él, a fin de que el Señor haga la obra, ¿no? Y hoy, hermanos, es un predicador. No está casado, pero tampoco tiene pareja homosexual. No sabemos si sigue siendo homosexual o no, pero ¿qué hubiera pasado si este hermano, este pastor hubiera dicho, no, vete de aquí? Tú no puedes estar aquí en la iglesia porque eres homosexual. No, dice que le trató con amor. Y a veces a nosotros nos hace falta eso. Que cuando tú veas en el metro, porque hoy se ve tanto, en el metro se ven tantas cosas, que ves esa pareja de homosexuales, y eso solo es un ejemplo. El tema no es homosexualismo, pero a veces nosotros como cristianos que decimos, no, ni adúlteros, ni fornicarios, nadie tengas contacto con ellos, no te vayas a hacer igual que ellos, no, antes bien, dice que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Este pastor actuó de una forma correcta. Se le tiene que dar la oportunidad al pecador, porque todos somos pecadores, pero aquel que confiesa su pecado, se le tiene que dar la oportunidad. ¿Cuántas veces Dios no le dio oportunidad a los siervos de Dios, a las de la Biblia? A David, que estaba en adulterio, ¿qué hubiera pasado si Dios, siendo juez, porque él sí puede juzgar, es el único que puede juzgar, le hubiera dicho, no, adiós? ¿Cuántas cosas no se hubieran perdido la historia? Absalón, etcétera, todos sus hijos.
Cuando tú estuviste en alguna falta, Rahab, exacto, la prostituta Rahab. No, y es que parte de su descendencia es de la línea consanguínea de Jesús. O sea, fíjate, o sea, exacto, pero te das cuenta cómo si uno actúa tajante, no, 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 tú no eres cristiano, tú eres de otra religión, vete. Si bien es cierto, tú no puedes participar de lo que ellos comparten, ¿me explico? Porque son dos cosas distintas. La palabra de Dios sí dice, a tales ni los recibas, pero cuando ya hubo algo de por medio, somos mucho de agarrar la piedra y quererse al aventar al que está en pecado, y no, el pecado se corrige con amor. No, no se les olvide esto. El pecado, el pecador, se corrige con amor. Y quiero que me acompañes a Proverbios 16, por favor. Proverbios 16. Yo no sé si ustedes alguna vez hayan reprobado una materia en la escuela. ¿Cómo te ponías cuando ya iban a entregar las boletas? Nervioso. Nervioso. Decías, sí, me van a pegar, me van a hacer esto. ¿Y alguna vez tu papá tuvo misericordia, tu mamá contigo? Que a pesar de que hayas reprobado, hablaron contigo y te dieron la oportunidad. ¿Cómo te sentiste? Hasta con la responsabilidad de decir, no, tengo que echarle ganas porque mis papás sí vieron buena onda, si no, no me regañaron. De hecho, yo una vez mi papá se vio toda mi boleta, 8, 9, 10, y me dan 6. Empezó, no, le échale ganas, pero o sea, en lugar de, Decirte, ¿cómo es posible? Puros dieces y un 6 no se ríe. y era educación física, de seguro. Si se vio re feo, pero sí, no, son, ¿Y cómo te sientes? ¿No te sientes con la confianza de decir, qué padre, mis papás están confiando en mí? hasta te da chance de abrirte más con él. Claro, decirle, ¿sabes qué, papá? Mira, la verdad es que sí, no entré. Y a mí me pasaba seguido, de tiro por viaje. Yo decía, híjole, ¿ahora qué me van a decir en mi casa? Y cuando yo veía que al contrario me apoyaban, yo decía, qué padre, y hasta me daban ganas de seguir adelante. Esto pasó con este homosexual. ¿Cuántas cosas no tenía en su cabeza porque había visto o había escuchado de que no, homosexualismo, obviamente sí, el Señor no lo aprueba, pero mucha gente es expulsada de las iglesias, corrida de las iglesias, cuando nosotros debemos de ir sobre aquellos que están en pecado, aquellos que están mal, tú tienes que hablarles de Jesús. Fíjate lo que dice Proverbios 16:6. Amén, hermanos. Fíjense, dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ahí está. Con misericordia y verdad, con amor. Por eso cuando tú veas a una persona que está mal, ora por él. No quieras tú juzgarlo, porque tú no sabes qué obra puede hacer el Señor en esa persona. El pastor Gustavo, ¿sabes cómo conoció del Señor? Ustedes no lo conocieron, pero vaya, era un hombre que dices, wow, un pastor como ningún otro yo he conocido. Estaba en una vulcanizadora borracho y hubo una persona que se acercó y le dijo, te invito a una cerveza. Y el pastor pensando otra cosa, fueron hasta su casa de la señora y la señora le empezó a hablar de Jesús. Y de ahí empezó la conversión. Y mira la obra que hizo el Señor por 27 años. Pero ¿qué hubiera pasado? Dicho, ay, no, ese borracho hasta huele mal. No, vámonos. Y empiezas a juzgar. Ya no dejaste que Dios hiciera la obra. ¿Por qué? Porque juzgas la ley. Por eso aguas antes de juzgar a alguien, estás juzgando este libro. Dice el Señor con amor. Si tus hijos hicieron algo mal, yo creo que como padres, ¿qué hacemos? Pues deberíamos de hablar y darles esa confianza. Porque cuando no sabes qué es lo primero que hacen, la riegan. Fíjense, hubo un caso bien triste que yo dije, pobres de los padres, porque hubo un niño que se suicidó, se ahorcó, porque no sé qué había hecho algo mal, algo hizo mal, y dejó esa carta, una carta póstuma. Y le empezó a decir a su mamá, perdóname, discúlpame, yo sé que me ibas a regañar y pues mejor tomo la decisión de quitarme la vida. Imagínate la mamá y papá, cómo se hubieran sentido. A veces eso hacemos con los hijos. Tienen la primera oportunidad
de irse y se van. ¿Por qué? Pues porque papá y mamá no fuimos capaces de brindarles la confianza. Dicen hijos de pastores, los peores. ¿Y sabes por qué luego es eso? Porque aprietan tanto la soga hasta que se rompe. A veces no, tú no puedes estar así en pecado. Y no, y esto y lo otro, y terminan hartos. Por eso, con amor. Si ves que con amor ya no se corrigió, entonces sí el Señor dice, usa la vara de la corrección, porque también te vaya a pasar como ese maestro barco. Ah, al final me pasa y se confían y nunca hacen nada, porque saben que al final los van a pasar, y así a veces nos pasa también como papá. Primero nosotros tenemos, ¿qué decía la Escritura? Con amor se corrige el pecado, con misericordia. Si ves que tu hijo entonces no entiende, entonces sí es necesaria una corrección, porque así es el Señor con nosotros. El Señor nos habla cuando estamos en pecado, nos habla con amor, pero aún así no queremos entender. ¿Sabes qué es lo que hace el Señor? Te trae juicio. Y si te tiene que traer fuerte y a lo mejor hasta mutilado, el Señor te va a traer, pero no te vas a perder. Mejor, como decía una hermana, flojitos y cooperando con el Señor. ¿Qué pasó? Es que creo que hay una línea, Isra, muy delgada entre juzgar y exhortar, porque leía una imagen que dice, te la voy a leer, precisamente la leía hoy, dice, detrás de un no juzguéis, siempre hay un déjame pecar en paz. Ahora ya, por ejemplo, llamas la atención, exhortas o X o Y razón, y ya lo toman como que estás juzgando. Entonces siento que hay una línea muy delgada entre juzgar y exhortar. ¿Cómo distinguir esa situación? Porque, por ejemplo, ahorita yo lo saqué, ¿no? O sea, aquí dice, te lo voy a mostrar, pero, por ejemplo, dice juzgar, pronunciar como un juez la sentencia de una causa, exhortar, inducir, rogar, suplicar, pedir, amonestar, reprender, animar, alentar, incitar, aconsejar, advertir. Ok. ¿Cómo haces esa diferencia o ¿Qué esa es lo que tú separación? tienes que hacer? ¿Qué es lo que la palabra de Dios te dice a ti que tienes que hacer? Vamos a pasar al siguiente punto, que es muy importante. La diferencia entre una exhortación, una invitación a un juicio. Un juicio decíamos que es condenarte directamente a algo que te va a suceder. Que a lo mejor puede ser cierto, sí, sí, si estás en adulterio, sí te vas a ir al infierno si te mueres. Si eres un homosexual y te mueres en ese pecado, sí te vas a ir al infierno. Eso es una condenación o un juzgar. ¿Qué tengo que hacer yo como creyente cuando veo a alguien que está mal? Mateo 18, por favor. ¿Qué tengo que hacer yo? Entonces, ok, vamos a ver qué nos dice la escritura. En Mateo 18, que eso es bien importante, ¿sabes? A veces ya, me decía el pastor, a veces ya uno con los hermanos no les puede exhortar porque se van. Y una exhortación es por tu bien. En alguna ocasión yo exhorté a un hermano en cuestión de los tiempos y lo tomó a mal, cuando a mí anteriormente, a mí también se me había exhortado en lo mismo, pero aprendes tú a verlo de una manera positiva, de una manera correcta. A mí en mi trabajo me habían exhortado. Yo no salía a comer. Yo siempre estaba ahí en mi oficina y no salía a comer. Era el único. Ahí, ¿no? Comía ahí, era el único raro que no salía. Todos salen a comer menos yo. Yo prefiero estar en mi lugar. Me gusta estar en mi lugar. Pero tampoco checaba hora de comida y eso me causó conflicto. Me empezaron a decir recursos humanos, necesita profesor, por favor checar, aunque no salga, cheque su hora, porque si viene una notificación o vienen a revisarnos, nos van a multar porque usted va a parecer que no le estamos dando su hora de comida y eso es explotación laboral. Por favor, cheque, no hice caso. Alguno que otro día lo hacía, no todos los días. Llegó la quincena y me dijeron, profesor, le vamos a descontar, porque ya se le había exhortado, se le había invitado a que checara. Yo no atendí. Era por mi bien.
La exhortación era por mi bien. Yo les peleé, les decía, pero no estoy haciendo nada malo, al contrario, mejor para ustedes, ahí tienen a un esclavo trabajando, si me hablan, lo contesto y ahí estoy. Dice, sí, pero si llega una multa, ¿usted la va a pagar? Es una ley del trabajador. Es una ley, es un derecho. Al final del día es un derecho que yo tengo y que lo puedo tomar o no, pero sí lo tengo que tomar. O sea, el checar, ¿por qué? Porque, ok, si quieres no comas. La empresa dice, pues es tu vida, es tu salud. Pero si a mí vienen y me revisan, a mí me van a multar por tu culpa. Por favor, salga a checar. Me estaban exhortando. ¿Me explico la diferencia? Me estaban invitando a que yo hiciera algo que bien no estaba haciendo nada malo, no estaba en pecado, ni mucho menos, pero tenía que cumplirse las cosas como deben de ser. Pero fueron conmigo y me hablaron. ¿Qué sucede si no entendió? Entonces viene el castigo. Eso es lo que el Señor te dice que hagas. Ve con tu hermano e invítale. Si tu hermano no quiere, entonces él va a recibir la consecuencia. Pero mira, tú estás exento de eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es tu mejor amigo? Creo que si tenemos mejores amigos y sabemos que están mal, como amigo, yo tengo que hacerte ver que eso te puede llevar al infierno, pero con amor. Veíamos la escritura que es con amor, no es, ay, te pasas, eres un mujeriego, pero ya te veo ardiendo en el infierno. No, pues al contrario, decir, este cuate, ¿qué le pasa? Al contrario, cuando tú llegas y lo invitas, fíjate lo que dice la escritura, 18, Mateo 18, versículos del 15 al 18, amén, hermanos. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, una persona que no guarda los mandamientos. Pero ¿cómo se te hizo aquí? Ve primero con él e invítale que cambie. Si no, llama a testigos. En cuanto a mí me dijeron que me iban a descontar, yo me puse como loco. Porque dije, a ver, soy el primero en llegar a la escuela. Soy el primerito y me estás tratando como si yo fuera una persona que falto o que llego tarde. Esa era mi inconformidad. Siendo yo el primero en llegar a la institución, me vas a descontar un día como si me tratas como si fuera uno de los que llegan tarde o que no viene. Eso fue mi escozor, pero no tenía justificación, porque ya se me había invitado. ¿Saben qué fue lo que hizo? Voy con tu jefe directo. Se le va a descontar porque ya se le había invitado al profesor a que hiciera esto y no lo hizo. Me dieron otra oportunidad, así lo dice la escritura. Si no te escucha a ti, ve con dos o tres testigos, dimos un tema que por el testimonio de dos personas era válido algo. Aquí está refutado nuevamente. Por el testimonio de dos o tres testigos, si no escucha, ve y dilo a la iglesia. Nosotros como iglesia no somos así. O sea, no somos de que, ay, el hermano, no, oramos por él. Hay hermanos que dicen, no, yo le doy gracias al psicólogo, le doy gracias a tal, cuando no saben que hay un grupo de ancianos que están orando por ellos. Y que más que su psicólogo que le dé terapias, que sí le va a ayudar, yo no digo que no, sí, pero hay hermanos que están orando por amor por esa persona. Y que a lo mejor nunca salen reconocidos, nunca van a salir a flote. Hay una cajita en la iglesia especial, que es la más importante de todas. Esa cajita tú puedes poner un papelito y poner una necesidad. Quiero que oren porque no tengo trabajo, quiero que oren por esto, por lo otro. El grupo de ancianos de la iglesia, se los digo para no para vanagloria, ni mucho menos, sino para que ustedes lo sepan. ¿Para qué? Para que cuando usted sepa que deposita una hoja en la cajita, hay hermanos que están no solo orando, están también ayunando por su necesidad. ¿Sabes qué padre es que una persona que a lo mejor ni es de tu sangre, que compartimos el amor en Cristo, que somos una iglesia, estén dejando de comer, porque ese es el ayuno, dejar de comer, estar orando por tu problema? Qué padre, qué padre. Pero dice la escritura, ve con él e invítale con el amor. Hermano, creo que, mire, a mí no me corresponde a lo mejor, pero yo le amo en el amor de Cristo y creo que usted está en adulterio.
corrija su camino, porque si no el Señor puede traerle consecuencias a su vida. Y no quisiera yo verlo mal, hermano. Yo lo quiero mucho y estoy orando por usted, hermano. Ya lo invitaste, ya lo exhortaste a que cambie, porque el exhorto no solamente es ¡pum! Fuerte, no, el exhorto también puede ser con amor. Pero así es como tienes que reaccionar. De hecho, no, sí, no tenía duda. No, es que también depende de la madurez de cada persona. Exacto, es que a eso vamos. No era tanto como yo tengo que actuar, si es exhorto o es juzgar, no, sino el que el Señor nos enseña a tener la madurez espiritual para aprender a recibir la exhortación y que no lo veamos como regaño. Obviamente, uno también debe de tener la madurez para saber cómo dirigir y cómo hablar. Jesús decía, voy por las ovejas perdidas de Israel. O sea, vengo por los malos, no por los sanos, más bien vengo por los enfermos, no por los sanos. Obviamente nuestra comisión que el Señor nos ha encargado es lo mismo. Ve y háblales. Y no te está diciendo al que está bien o al que ya conoce, sino realmente al que está mal o que está enfermo. Y que lo tenemos que hacer, si es en cuestión de exhortar, con toda solicitud y con todo amor, dice la Escritura. Pero es muy fácil decir, yo voy a exhortar, pero cuando te exhortan, recibir la exhortación con mucho amor. Yo recuerdo, y bueno, ahorita ya no está, ¿no? Pero yo recuerdo mucho cuando, por ejemplo, el pastor decía algo y la hermana Maricruz a lo mejor defería un poquito en eso, y el pastor le decía, no, Maricruz, no es así, y la hermana Mari lo aceptaba, ¿no? Y decía, sí, está bien, Gustavo, ¿no? O sea, sí. Pero muchas veces nos enoja que nos exhorte, o nos molestamos, o nos enojamos, o ya hasta decimos, ya no quiero servir, o ya no quiero ir a la iglesia, ¿no? Porque sentimos como que es regaño, no es exhortación. Entonces, siento que en esa parte nos hace falta esa madurez espiritual para aceptar la exhortación y no sentirlo como me estás juzgando o ponte en mis zapatos, ¿no? No. Y uno también saberse dirigir cuando exhorta, el que lo hagas de manera con solicitud y no juzgando, como decías tú, no diciendo te vas a ir al infierno, ¿no? Y mira, eso casi no pasa afuera. Afuera a lo mejor te llevas con los amigos y empiezas a chapotear y le empiezas a decir sus verdades y se aceptan. Pero pasa mucho en las iglesias con los hermanos. O sea, no estoy hablando de la del parque, en todas las iglesias pasa esa situación de que nos sentimos. O sea, y ya me exhortó, ya me regañó. Y no es así. Siento que sí nos hace falta como esa... Tacto. Ajá, ese Hace falta tacto. tacto a veces para acercarse a las personas. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que lo que tú no le diste, el homosexual o el movimiento X, viene y sí lo acepta y se siente integrado. Y a veces y a veces las personas lo que quieren es sentirse parte de algo porque vienen muy lastimadas del mundo y no quieren que vayas y lo reclames o que les estés diciendo cosas, ¿no? A mí una hermana que decía, el pastor Gustavo me decía, me dijo que tenía que corregir algunas cosas y no hice caso. Posteriormente me vio el pastor y me dijo, mujer, ahí tú sabes con el Señor. Yo ya te dije, yo ya cumplí con lo que tengo que hacer, eso es lo que tú tienes que hacer. Apelas mucho a la madurez, ¿no? Hubo quien se ha hasta dicho, es que usted no es mi papá para que me esté diciendo esto. Bueno, nosotros tenemos que ver quién está por autoridad, está velando por su alma. O sea, quien está a cargo, créanme que es tan importante que sepamos que el que te lo está diciendo al frente no es para estarte molestando, es porque ellos también van a rendir cuentas de usted. Por eso es que tú ves a los pastores que de vez con vez les dicen a los hermanos. ¿Por qué? Porque ellos van a rendir también cuentas de cada uno de sus congregantes. Y si sus congregantes pues no quieren entender, pues bueno, ya tú hiciste lo que a ti te corresponde. Ahora, ¿quién crees que le corresponde? Hablar a Dios. Y cuando Dios habla, es fuerte. Y ahí está mi hermano Memo, que todos conocemos. Él dice, yo por rebelde, mira en qué condición estoy. Le doy gracias a Dios por la condición en la que estoy, porque si no, no lo hubiera conocido. Pero que a veces, ¿qué necesidad hay de que el Señor te hable con látigo, cuando primeramente ya te habló con amor?
Ya te invitó el Señor a que regreses y tú no regresas. Pues entonces iba con vara. Vicente, Es que, fíjate, de hecho a mí me pasó el domingo, de hecho lo comenté en mis agradecimientos, y justamente fue con mi hermano Memo. Yo me doy cuenta de algo, la verdad, agradezco a Dios por eso, porque ha trabajado mucho conmigo. Si algo he aprendido del Señor es a no tomarme nada personal, claro, sino para mejorar. Porque yo me doy cuenta de algo. Si el hermano Memo se lo hubiera dicho a otra persona, se hubiera enojado. te hubieran Y es molestado. justamente lo que dice Carlos. Yo lo tomé como algo que a mí en lo personal me ayuda a crecer o modificar ciertas conductas. Pero, por ejemplo, yo me doy cuenta que también, ¿no? A veces es el tacto de la persona, pero también hay que apelar también a nuestra madurez espiritual. Porque a veces nos ofendemos de todo. Hay gente que hasta porque no la saludas, Sí, por un descuido, ya se ofenden. Entonces, pues ahí es donde debemos trabajar, ¿no? La escritura dice, porque no les he dado vianda, un dilecho espiritual. les di leche espiritual. Así Entonces, es. pero la importancia de eso también es indagar y enriquecerte para que poco a poco vayas dejando esos vicios, porque al final de cuentas son vicios. Así es correcto. Fíjense lo que dice Santiago 5:19, por favor. Ya casi terminamos. Santiago 5:19. Pastor, Sí. 5:19 y 20. Va a ser Bernardino. Ay, fíjate, ¿sí? Ok, Santiago 5:19 y versículo 20. Amén, hermanos. Fíjense lo que dice. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahí está nuevamente invitándote a que vayas. Si haces volver a tu hermano, el Señor ha salvado esa alma nuevamente y ha cubierto el Señor multitud de pecados. Entonces, la labor que nosotros tenemos no es juzgar. Que cuando tú veas a lo mejor a la gente idólatra este diciembre que viene y veas a la gente en la peregrinación, no digas, pobrecito, se van al infierno con todo ídolos. Mejor ora por ellos para que conozcan la verdad, que conozcan el amor de Cristo, que lean la Biblia, porque ese es el problema de la gente, que hacemos a veces las cosas por ignorancia. ¿Cuándo fue la última vez que leyó su Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que leí mi Biblia? Ay, no me acuerdo cómo andaba mal. ¿Se dan cuenta? Es importante que estemos leyendo de qué se compartió hace 15 días, Hace 15 días me tocó a mí. no en la iglesia. No, Es una exhortación a que lean su Sí, palabra. estaban en las cosas que desagradan a Dios, en las 7 cosas, pero no me acuerdo. Pues si hacemos cuentas, deberíamos ir en Sí. la sexta, ¿no? Si vimos este domingo que pasó la séptima, no estoy de la sexta. Entonces, esa es una exhortación a que si por cualquier situación tú no te pudiste congregar, para estar en un mismo sentir, tú tienes que ver qué se predicó en YouTube, cuál ha sido la secuencia que el Señor ha llevado. Para que tú puedas presidir, tú tienes que estar leyendo de la palabra de Dios. Es como te digo, a todos se nos acaba el primer amor. Y te lo voy a decir, ¿por qué? Porque Sí. cuando es el primer amor, no te importa si buscar un trabajo que aunque ganes poco, pero no faltaran los mandamientos, ir a predicarle a toda la gente que necesita leer tu Biblia, que es lo principal, tratar de estar lo mejor con el Señor, y el primer amor se acaba. Aunque tú vayas a la iglesia, aunque persidas o participas en la iglesia, el amor de Dios se acaba. Y te voy a decir por qué, porque a veces es el tiempo de la verdad. Y es, por ejemplo,
Y sí tienes mucha razón, ¿no? Es muy importante y en estos tiempos es más porque hay mucha gente que está sufriendo. El lunes que yo fui a Lomas Verdes, Jacob, yo venía, pues aunque no lo creas, fue muy cansado, ¿no? Que te corre de para allá, regresa para acá. Caminé mucho, me sentía fatigada, ¿no? Y gracias a Dios hubo personas como vigilantes, como personas dentro del hospital, como sé que es lo más de fueron muy amables conmigo, ¿no? Nunca fueron groseros, más que hoy una policía, pero yo les doy gracias a Dios, ¿no? A veces por descuido de que no arreglamos las cosas, ve las consecuencias, ¿no? Que uno tiene que batallar, ¿no? Sí, lo doble. Y es lo mismo con Dios. A veces te descuidas de Dios y viene la consecuencia de que, ¿por qué Dios me está pasando esto en mi vida? ¿Por qué? Por lo mismo de que tú no lees, porque tú no lees la palabra de Dios. Aunque tu pareja esté mal, tienes que echarle ganas, ¿no? Tú, porque tu responsabilidad es La tuya salvación es y tu individual. salvación es tuya, ¿no? Y fíjate que el lunes, de verdad me dio tanta tristeza. Yo estaba en la parada, no llegaba a la combi, se tarda mucho, ¿no? Y veo un muchacho, bien golpeado, y me dice, oye, disculpa, ¿no sabes si aquí por aquí pasan, las villas de la ciudad? Le digo, sí, sí pasan, pero tardan mucho. Pero bien golpeado el muchacho, pero se ve que no era de aquí, es de Veracruz. Y me dio tanta tristeza que decía, dice, es que me golpearon, dice, me golpearon. Tengo 3 días en el hospital, dice. Ahorita voy a mi trabajo porque se subió donde yo me subí. Y ya me venía platicando, dice, es que me golpearon. Digo, ¿qué no? ¿Tú crees que? Pues salí del trabajo a comer. Y ves que hay 2 pasillos. Está el primero y está el segundo donde hay comida. Yo salí a comer, dice, y estaba una pareja ahí, se acercó a mí y me empezó a hacer la plática. Y me envolvieron y que se lo llevaron a un departamento y todo, y que le pegaron por un tubo. Le quitaron todas sus cosas, sus papeles, dice que los carga porque donde él vive, donde él renta, la puerta no cierra y tiene que cargar, le quitaron todos sus papeles, y el muchacho empezó a llorar. Y dice, ¿sabe qué es lo que me da más tristeza? De que todos van sus familiares a ver o esperar que salgan de los menos a mí. Le hablé a mi hermano y lo único que me dijo, salgo como tú quieras, porque eres la misma. Es lo que me da más tristeza. Entonces yo le empecé a hablar de Dios y le dije, mira, es una cosa, no confíes en la gente. Porque acá somos una porquería, la gente somos puercos, somos una porquería en humano. De cualquier manera somos porquería y tú es porque no confíes en la gente, porque es en la misma palabra. Confía en el Señor, maldito el que confía en el hombre. Tú tienes que confiar en el Señor y no que no te envuelva. Y fíjate con quién estás, o sea, y le empecé a hablar de Dios, ¿sí crees en Dios? Dice, sí, sí creo. Y le digo, ¿y qué haces por acá? Dice, es que yo trabajo, soy de Veracruz. Dice, mi mamá murió, mi papá me dejó, se fue, y esas cosas. Y le empecé a hablar de Dios y le dije, mira, Señor, a pesar de lo que te pasó, Dios te amo. Yo lo único que te digo es la vida. Cuando te recuperes, y yo sé que se te van a abrir las puertas, y por cierto, te pedir tu nombre, se llama Juan Cabo. Y ahora, el Señor te ama, y aunque no lo creas, seas como seas, Dios te ama, y Dios es amor. Y cuando tú te recuperes, busca del Señor. Vete a una iglesia donde te hablen de la palabra. Si tienes una Biblia, cómpratela, y siempre léela, pero siempre lee el Salmo 91 y descubre. Y es lo que te va a ayudar. Y le dijo, y sí crees en Dios, pero sí, pues dirás, así, pues haces eso. Y empezó a llorar. Es que es lo que la gente necesita realmente. Y es triste porque, les digo, sí, porque mira, a veces, hasta de la misma familia, no confíes en nadie, confía en el Señor nada más. Y ya me dio tristeza. Ya, y yo le digo, ahí es como te digo,
El primer amor se acaba ya. Y te voy a decir por qué. Cuando hay un primer amor, no te importa lo que te digan. Y predicas a donde sea. Y estás bien tú mismo. Y cuando tú estás bien, vas a estar bien con los demás. Aunque sean Así los es. más pecadores. De hecho, es importante, ¿por qué? Porque cuando tú estás en tu primer amor, tú no juzgas, sino tu labor es compartirles a Jesús, que sepan que a lo mejor aquel que está en pecado, hay una solución y hay una respuesta, pero bien veíamos ahorita la diferencia entre el exhorto y la diferencia entre el juzgar. Decía la palabra de Dios con lo que leímos en Mateo 7. A veces queremos juzgar al que tiene la paja, pero no vemos que nosotros tenemos una viga en nuestro ojo. Entonces, me gustaría terminar, hermanos, con dos escrituras que vienen en Romanos 2. Romanos 2. Vamos a terminar con estas dos escrituras. Romanos 2, versículos 1 al 5. 1 y 5. Ajá. Romanos 2, 1 y 5. Y no desaparten Romanos porque vamos a leer también el capítulo 14, ¿vale? Con estas dos vamos a cerrar. Romanos 2, del 1 al 5 dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas y haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y el capítulo 14, vamos ahí mismo de Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 5 y nos brincamos al 10. 14 del 1 al 5 y nos brincamos al 10. Dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero está firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí estaba haciendo juicio acerca de los que comían, se guardaban de los alimentos impuros, y a otros que no, uno lo hacían para el Señor, otros lo hacían igual para el Señor. Por eso, hermano, más que juzgar, lo que el Señor nos está hablando hoy, más de que tú juzgues, cuando tú veas, usted, hermana, pudo haber juzgado a este hombre, pues quién sabe qué hizo, mejor me voy. Por algo a nadie le pegan de gratis, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos eso? Y mire, o sea, decía en Santiago, que aquel que habla con su hermano y le hace volver del camino, ha salvado un alma. Gracias a Dios dispuso su vida, hermana, para que ese hombre esté anotado en el libro de la vida. Era necesario que pasara eso para que alguien se dispusiera. Pero si usted hubiera juzgado, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera perdido lo que el Señor quiere hacer, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en no estar juzgando, porque si tú juzgas, juzgas la ley. El único que puede juzgarte es Dios. Pero a nosotros lo que nos corresponde es: ve con tu hermano a solas, porque tampoco hacer un escándalo, no. Primero ve con tu hermano a solas, dile con todo el amor, con toda solicitud, ¿por qué está mal? Explícale y dile que le amas y que por eso te acercas. Y si no quiere entender, pues bueno, déjalo en las manos a Dios, que sea Él el que haga la obra. Entonces, yo con esto quería terminar, hermanos, para que no hacer más grande esto, y quisiera dar paso a los comentarios. Si alguien quiere comentar algo, adelante. Del Zoom.
Adelante, hermana Fanny. Hola, buenas noches. Hola. En parte de lo que se leía, mm, hace tiempo se dio un estudio donde decía que la oración tiene que ser con un propósito y creo que la exhortación también. ¿Por qué exhortas? Realmente no tienes que hacerlo como por decir, ah, no es que él está mal para que deje de estar mal. No. O sea, al final tú lo estás haciendo porque quieres o también te preocupas por la salvación de la persona a la que estás exhortando. Y en ese amor debemos de hacerlo con la sutileza que el mismo Espíritu Santo permita, porque si no, en lugar de ser de bendición, podemos ser de tropiezo. Esa es una y otra también, ahorita que se leía que que cada quien criticaba, ¿no? Por el que comía mucho, por el que no comía, por el que comía carne o el que comía legumbres. Creo que así como la salvación es personal, la relación con Dios también es personal. Él va a saber en qué momento va a quitar de cada uno de nosotros aquellas cosas que tal vez todavía no hemos podido dejar o sea, por nuestra necedad o por el propósito de Dios. Solamente Dios y la persona que está bajo el trato, pues pueden saberlo. Entonces, creo que así como no debemos hacer juicio, tampoco tenemos como que por qué estar pretendiendo el juzgar la relación que pueda tener cada persona con el Señor, porque al final eso es muy, muy íntimo, creo yo. Hay un mandamiento, el último que dio nuestro Señor Jesús, que fue el amarnos los unos a los otros, y creo que eso es muchas veces lo que se pierde en lugar de preocuparnos por la salvación del prójimo, estamos más preocupados por darles de bibliazos y estar condenando como si nosotros fuésemos perfectos. Entonces, pues buscar más que nada el tener siempre esa humildad para que podamos ser digno instrumento de exhortación por medio del Espíritu Santo, no por nuestra experiencia o sabiduría. Si Dios permite que vivamos ciertas situaciones, es para bendición de los que tal vez estén padeciendo lo mismo. Entonces, Dios permita que tengamos esa disposición y ese amor para con el prójimo, para que lo que hagamos lo hagamos con la finalidad de que ellos también alcancen la salvación. Ese era el comentario. Sí, así es. De hacerlo siempre con mucho tacto. Muy bien, hermana. Gracias a Dios. ¿Alguien más, hermanos? Fíjate, perdón. Fíjate que eh, aunque no habláramos que no estuviéramos hablando del Señor o otra cosa, lo que le molesta a la gente es que le lleguen así directamente sobre lo que está haciendo, y es que juzgar, pues es ya sentenciarlo prácticamente. Exhortarlo pues, es un aviso, ¿no? A que su camino sea enderezado. Y, y bueno, yo ahorita me acordé que ahí en el trabajo había una persona que les caía mal. Esta persona era de un grupo, y era de un grupo de alcohólicos, y esta persona estaba en alcohólicos. Y veía a los que todavía tomaban y nada más nos andaba, pues ahora sí que juzgando. Entonces, la palabra te dice claramente que tú tienes que llegar suave, tranquilo, y sí, y dejar que la persona empiece a o sea, saber entrar y que la persona empiece a agarrar la confianza, y sobre el tema va a salir a fuerzas y la persona se va a abrir y te va a comentar el problema que tiene. Y ya de que te comenta el problema que tiene, pues tú ya le empiezas a hablar de la palabra. Y así es como dice, ¿no? Hay que llegar con amor, o sea, es sencillo. O sea, no llegar luego, ahorita la hermana dijo de bibliazos, allá decían que también tenían otra palabra así, ¿no? Luego llegas azotándolos, y no es así. Y bueno, desde que yo me acuerdo que conocí del Señor, una vez, fíjate cómo sucedió esto. Una vez me mandaron a un supervisor. Pues a mí se me hizo raro, ¿no?
bueno, pues vamos. Y sobre la plática, no sé qué salió de la política, y luego lo que se me vino a la mente, en ese tiempo andábamos leyendo a Nabucodonosor, y le digo, es que el gobierno, pues, al final de cuentas no hace lo que tiene que hacer, porque sí es mucha gente, ¿no? Y le empecé a contar la historia de Nabucodonosor, que cómo era bien rígido, ¿no? Y eso porque me acordé que tuvo un sueño y no se acordaba qué soñó, y le habló a sus sabios, y sus sabios no le dijeron, y él les dijo, los amenazó, les dijo que si no le decían ese sueño, que los iba a mandar a matar a todos, ¿no? Así dice la escritura. Y en ese tiempo mandaron llamar a Daniel, y Daniel le dijo, permítanme, y ahora sí que Daniel, orando a Dios, Daniel oraba 3 días, tres veces al día, y Dios le mostró el sueño y se lo dijo al rey. Y yo me basé en eso porque le dije, es que si la ley se aplicara como es, pues, o sea, sí se aplica, pero como que hace falta, es que somos muchos, ¿no? También, pero también está lo de las mordidas, que al final de cuentas ya se pierde. Entonces, le conté eso y se quedó tan, pues no sé qué causó en él que me dice, oye, ¿de dónde aprendiste eso? Pues no, pues que esa es una historia de la Biblia. Digo, aparte yo, también pasé por un grupo. Y fue tanta la confianza que me empezó a platicar pues ya salió y lo puedo decir porque no saben quién es, ¿no? Y que tenía 2 mujeres y que tenía hijos con las dos y ya estaba teniendo problemas porque pues es lógico, ya una le estaba reclamando o te estás conmigo o ya estuvo. Y él decía es que no quiero dejar a mis otros hijos y que no sé qué, y que no sé. No, pues es sencillo, no sé, decídete. Y yo le dije nada más, pues decídete con quién quieres estar, pero no vas a dejar de ver a los otros hijos, ¿no? Porque pues a fuerzas, nadie puede servir o sea, si la palabra te dice, nadie puede servir a 2 dioses, pues ¿cómo vas a poder servir a 2 personas también? No se puede, y luego que son, para vivir como pareja. Y se empezó a abrir y ya cuando vi ya iba bien abierto del corazón y ya iba llore y llore y diciéndome. Y pues yo le seguí hablando de la palabra. Y así es, o sea, no es de llegar y juzgar, sino saber llegar tranquilos y escucharlos, porque la gente lo que quiere es que la escuchen, porque muchas veces en otros lados se burlan de ti, y eso es lo que no le gusta a veces a la gente, que se burlen, ¿no? Entonces, pues saber llegar así como dice la palabra, y pues ya el Señor te pondrá las palabras. Muy bien. Fíjate, de hecho, una palabra, un sinónimo de juzgar es acusar. Ujú. ¿Y quién es el único que acusa? Diablo. Entonces, ¿de quién está siendo hijo? ¿No? Bueno, algo que me llama la atención es el Levítico 19:17, dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en tu pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que razones con él, porque al estar ya juzgando con él, estás volviéndote partícipe de ese pecado. ¿Por qué? Porque como lo leías, estás juzgando a la ley. Entonces es muy importante eso, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita me estoy acordando de la historia del prójimo. A veces como... Hijo pródigo. No. Del prójimo es la parábola, ¿El ¿no? buen samaritano? El buen samaritano. El buen samaritano porque... El buen samaritano, ¿por qué? Porque a veces nos comportamos como el saduceo o el juez de la... El sacerdote o levita. El sacerdote. Porque ellos no quisieron ayudarlo porque tenían a contaminarse, justamente lo que decías. A veces no ayudas al homosexual, ¿por qué? Porque no te quieres contaminar. Porque es que mejor no haces. Y sin embargo, así, el samaritano, ¿qué es lo que hizo? Fue movido a ya se me fue, Misericordia. a misericordia, fue movido a misericordia y lo ayudó, tanto fue así, que hasta le dio posada y todavía dijo, si te quedo de ver algo, atiéndelo y Te lo pago. después te lo pago. O sea, esa es la actitud
que a veces debemos de tener, no actuar con ese amor, y no ser partícipes de ese mismo pecado, porque vamos, el fariseo y el saduceo, al final de cuentas, pues estaban siendo partícipes del mismo pecado, porque él lo estaba juzgando sin antes saber la condición. No. De hecho, hay una palabra en Juan 7:24 que dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y Jesús les decía esta frase precisamente porque les decía los fariseos cuando estaban en la fiesta de los tabernáculos, los fariseos empezaban a juzgarlo y decían, ¿cómo puede hablar sin haber estudiado estas letras, no? Estaba dando un discurso. Y el Señor Jesús se percató de lo que ellos estaban diciendo y el Señor Jesús les dice, ustedes en día de reposo reciben a un hombre circuncidado y a mí me critican o me juzgan por yo sanar en día de reposo. Y es cuando les dice esta frase, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio, ¿no? O sea, estaban juzgando a Jesús por sanar en día de reposo y ellos sí recibían a los circuncidados en día de reposo o circuncidaban en día de reposo para no quebrantar la ley de Moisés. Entonces, pues sí, muchas veces juzgamos según la apariencia, decía la hermana Fanny, ahorita cada quien tiene su relación con el Señor, ¿no? Hablando de hermanos, cada quien tiene su relación con el Señor. Y si vamos, por ejemplo, a exhortar, que no es juzgar, es exhortar, sea con todo amor y con toda solicitud. Y si es allá afuera, con los de afuera también, o sea, hacerlo con todo amor, con toda solicitud y no regañándolos, ¿no? Sino hacerlos con todo amor, ¿no? Algo que le preguntaron a un predicador y le dijeron, ¿cómo puedo ganar peso en el reino de los cielos? Y el predicador le decía, todo lo que hagáis, hágaslo con amor, dice la palabra. Dice, todo lo que hagáis, ¿no? Entonces, en este caso, traspolándolo a este caso, pues aún el hablar con alguien o predicarle a alguien o exhortar a alguien o decirle a alguien es con todo amor, ¿no? Sea dentro o fuera, como sea, pero con amor. Muy bien, ¿alguien más, hermanos? ¿Quiere comentar algo más? ¿Todo quedó claro? Bueno, pues vamos a dar gracias, hermanos, por la palabra. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos diste de aprender hoy, Señor, de que dice que el pecado se corrige con misericordia y verdad, Señor. Permítenos el poder tener misericordia, Señor, no para juicio, Señor, sino por amor a las almas, Señor, por salvación, por el amor a esa salvación que tú nos has dado en Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, porque tú tomes el control, Señor, en cada una de las situaciones que podamos pasar, Señor. Ayúdanos, Señor. Toma tú el control de todo, Señor, y te pido que si hay alguno de nosotros, Señor, que nos hemos extraviado del camino, como decía en Santiago, Señor, si hay alguien que se ha extraviado de la verdad, Señor, manda esos siervos, Señor. Manda esos siervos, Señor, así como a David, Señor, que le mandaste a Natán, Señor, para que lo exhortara y lo reprendiera por algo que había hecho mal, Señor, pero entendió de ello. Padre, permítenos tener la madurez, Señor, para poder aceptar, Señor, tus exhortaciones, que cuando algo hiciéramos mal, Señor, pensemos que es para nuestro beneficio, Señor, para nuestra salvación, que no se pierda, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, y te pedimos, Señor, porque seas tú, Señor, el que nos juzgue, Señor, el que nos hable, Señor. Permítenos, Señor, el que no seamos avergonzados, Señor, de nuestras faltas, sino más bien, Señor, el poder ser como ese hijo pródigo, Señor, que va al Padre, Señor, y se pone a cuenta, Señor, y el Padre, movido a misericordia, Señor, lo recibe. Permítenos recibirnos, Señor, y mándanos a aquellos que están mal, Señor, al homosexual, Señor, a la lesbiana, Señor, al que está en las drogas, al que está en alcoholismo, Señor. Danos ese amor, Señor, para poder también transmitir ese amor hacia ellos, Señor, ese amor que solo depende de ti, Señor. Te damos muchas gracias por esta noche, Señor, y te pedimos porque tu Espíritu Santo siga revelando el día de mañana, si es tu voluntad, Señor, el día viernes y el domingo, Señor, danos de tu palabra, Señor, para estar completamente nutridos, Señor, de ese alimento espiritual. Te damos gracias, Señor, y esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues muchas gracias, hermanos. Los espero.